tal? Shalom. Bienvenidos sean ahora a la parashá número 17 y esta parashá se titula Yitro. Yitro es el nombre del suegro de Moisés. Normalmente lo conocimos en nuestras Biblias al español como Jetro. Sin embargo, en hebreo se pronuncia Yitro. Y es así como se titula esta parashá. Esta parashá tiene el nombre de Yitro. Bien, ¿quién fue Yitro? Bueno, ya dijimos que era el suegro de Moisés, pero también debemos resaltar que era un sacerdote y príncipe de la tierra de Madián. Por lo tanto, también era un descendiente de Abraham, pero de los hijos de Cetura, ¿cierto? Cetura fue la mujer con la que se casó Abraham después de la muerte de Sara, ¿correcto? Y de uno de estos hijos provienen los madianitas. Y lo que sabemos de este hombre es que se convirtió al Dios de Israel, obviamente también por influencia de su yerno Moisés, pero también él pudo ser testigo o escuchó el testimonio de cómo el Eterno ayudó al pueblo de Israel a salir de la esclavitud de Egipto. Esto le maravilló tanto que se convenció de quién realmente era Adonai y decidió seguir al Dios de Israel por todo lo acontecido. Y lo que yo hoy quiero que veamos y atendamos el buen consejo que Yitro le supo dar a su yerno Moisés. Porque Yitro, después de que vio a Moisés cansado después de todo un día de trabajo, porque estuvo atendiendo todas las necesidades del pueblo de Israel, entonces su suegro se acerca a él y le dice: ¿qué estás haciendo? Esto es mucho trabajo para ti, te vas a desgastar. El primer día que has estado atendiendo todo este asunto y ya estás bastante cansado, te vas a morir pronto, en otras palabras. Así que por favor, necesitas organizarte, administrarte, no puedes hacerlo tú solo. Y le suelta uno de los mejores consejos que se pueden leer en la Biblia. Así que lo vamos a analizar el día de hoy y también vamos a analizar cómo es que Moisés lo lleva a cabo. Porque también es bueno que veamos cómo es que Moisés lo ejecuta. Ese consejo que le da su suegro, vamos a ver cómo lo ejecuta. Porque puedo decir que Moisés mejora la idea de su suegro. Es decir, toma el consejo, sabe que es bueno, lo asume, lo acata, pero lo mejora, lo perfecciona. Es decir, modifica algo, yo creo que con la ayuda del Eterno, por supuesto, que hace que este consejo se lleve a cabo de una mejor manera todavía. Vamos a observar. Y dice el versículo 21 del capítulo 18 del libro de Shemot o Éxodo: Beata tehesé mikol ha'am, anshe ha'il ire Elohim, anshe emet soneh batzah. Y se ha traducido al español como: y escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que desechen la avaricia. Y este fue el consejo que Jetro le dio a Moisés. ¿Con qué finalidad? Para que los pusiera como jefes y que estos administraran a cierto grupo de gente, ya sea a miles, a cientos o a grupos de 50 o grupos de 10 personas, etc. Que ellos encabezaran a estos grupos para que ellos atendieran algunas necesidades del pueblo y de esta manera aminorar la carga para Moisés y que solamente los asuntos más grandes fueran atendidos por Moisés. Al menos eso es lo que dice el verso 22. Dice lo siguiente: Beshafetu et ha'am beholet, que ellos juzguen al pueblo en todo momento. Be'aya kol hadavar agadol, pero los asuntos más grandes, fíjense en la expresión kol hadavar agadol, asuntos grandes, aunque se ha traducido como asuntos importantes, pero se está usando la palabra agadol, asuntos grandes. Y avío aleja, es decir, que los presenten ante ti. Esos asuntos tú los vas a atender. Behol hadavar akaton ishpetu hem. Y los demás, los asuntos pequeños, que lo atiendan ellos mismos. Y este fue el consejo que Jetro le dio a Moisés. Y ahora es momento de desmenuzarlo. Y lo primero que le dijo fue que de entre todo el pueblo, él tendría que escoger a varones o personas con cualidades. Pero esa palabra, que se ha traducido como escoger, en realidad la palabra en hebreo que aparece allí es tehesé. Y esta palabra proviene del verbo hasá.
Hazá significa observar o visualizar. De tal modo que la elección que iba a hacer Moisés para escoger a estos varones de virtud no era una cuestión de azar. No era un de Tin Marí de Dopingüe o a ver, levante la mano el que quiera y vénganse conmigo o escríbanme su currículum, háganmelos llegar y yo después les llamo. No era así, sino que él previamente tenía que observar el comportamiento de las personas para saber si realmente cumplen con ese perfil. No basta con acercarse a Moisés y decirle, yo puedo con este trabajo, yo puedo con esta tarea, ponme a mí porque yo soy temeroso, ponme a mí porque yo estoy lleno de virtudes. No, Moisés tenía que comprobarlo, verificarlo. ¿De qué manera? Observando. Así que tampoco tenía que ser por dedazo. Es decir, tú me caes bien y te pongo aquí. O tú me caes mal y te bloqueo y no te permito ayudarme. Por supuesto que no. Esa sería una elección arbitraria por parte de Moisés. Por lo tanto, antes de escoger a estas personas, tuvo que observarlos. Y aquí es donde quiero que extraigamos un principio de elección. Si es que nosotros estamos en la posición donde requerimos ayuda, o bien estamos en una posición donde queremos ayudar o servir en algún ministerio, o bien tener una participación en la administración de un ministerio, etc., tenemos que saber que es necesario que seamos observados antes. O si nosotros vamos a hacer la elección, por ejemplo, si el Eterno te ha puesto en un lugar donde tú tienes que elegir a colaboradores del ministerio, tenemos que saber observar para después elegir y asignar a los que van a apoyar en dicho ministerio. Por lo tanto, ya sea que tengamos la tarea de observar o de ser observados, es necesario saber cuáles son los requisitos que esta escritura establece para servir en un ministerio. Y lo digo puntualmente para que no estemos esperando el dedazo o el compadrazgo con el fin de ser colocado en un ministerio. De ninguna manera. Es importante decir que esto no debiera y ni debe ocurrir en las comunidades creyentes en Yeshua HaMashiach. Justamente ahora que hay muchas congregaciones en el movimiento de las raíces hebreas que apenas se están formando. No debemos cometer el error que muchas veces se cometió o se comete en otras iglesias, que se asignan y se dan ministerios por dedazo o por el padrinazo o por soborno o qué sé yo. ¡Ay! Hasta feo se oye. Si aún en el ámbito secular esto que estoy diciendo es deleznable y detestable, odioso, ¿cuánto más si esto sucede en una Keilah, en la congregación de Adonai? Por supuesto, resulta abominable. Así que si queremos servir o queremos poner personas a servir, tenemos que hacerlo como lo dice la palabra. Y el primer requisito que este verso registra es Anshe Ha'il, que se ha traducido como varones de virtud. Y aunque se ha traducido como varones, como que orientando la elección hacia los hombres, hacia las personas del sexo masculino, debemos entender que la palabra anshe en hebreo no se refiere solamente a personas del sexo masculino, sino a personas en general. Anshe en hebreo es persona, tanto una persona del sexo masculino como del sexo femenino. De manera que si hay una mujer que cumpla con este requisito, claro que también esa mujer está apta y capacitada para cumplir con una determinada función en el ministerio. Espero que eso nos quede completamente claro. ¿Sale? Y bien, ¿qué significa Anshe Ha'il? Personas de virtud. Y esa palabra Ha'il está bien traducida cuando dice personas de virtud. Y virtud tiene que ver con fuerza y poder, incluso valentía. Personas valientes. Y sobre todo que sepan ejercer ese poder. Porque justamente lo que les iba a dar Moisés es eso, poder. La verdad, Moisés les iba a dar poder, el poder de administrar, el poder de saber guiar, etc. Y solamente los Anshe Ha'il, las personas de virtud con esta cualidad, podrán ejercer ese poder. No se van a echar para atrás, no se van a acobardar, no van a estar menguando en pareceres diferentes. No, son personas determinadas, son personas valientes, son personas que saben dirigir.
¿Y cómo me doy cuenta que una persona tiene esta virtud, tiene estas cualidades? ¿O cómo puedo saber yo que tengo esa virtud? Para ello tenemos que revisar cómo es nuestro carácter. Nuestro carácter es el que determina de alguna manera ese rasgo. Pero no estoy diciendo el tener un carácter duro, entonces es una persona de liderazgo innato. No. O una persona de carácter endeble está descalificado. No es así tampoco. Nuestro carácter tiene que ser trabajado para convertirnos en personas honorables. Cuando nuestro carácter nos convierte en personas honorables, en ese momento estamos manifestando esa cualidad. Somos una persona con ja'il, es decir, con virtud, con cualidad, pero que esa cualidad es la cualidad de ser honorables al momento de ejercer el poder. Espero que todos estemos de acuerdo con eso. Y bien, la segunda característica que aparece en el texto es Iré Elohim, es decir, temor a Dios. Y no es ocioso decir que cada punto, que cada requisito es de gran importancia para el servicio. Lo que trato de decir es que este requisito no hace menos al anterior. Ni el requisito anterior, solo por haber sido mencionado al principio, quiere decir que sobrepasa a este requisito. No, cada requisito tiene el mismo valor de importancia. ¿Sale? Por lo tanto, tener el temor a Elohim es de igual importancia al requisito anterior a la hora de ministrar, a la hora de servir. ¿Y qué es tener temor a Elohim? Esta palabra temor, la verdad, en hebreo sí significa miedo. Sí, tener miedo al Eterno, pero ya lo hemos explicado antes, que este miedo no te empuja al terror, sino te empuja a la reverencia y al respeto. De tal forma que este temor te hace vivir delante de Adonai de una forma recta, vivir rectamente delante de Akadosh Baruj Hu. Eso es tener temor a Elohim, saber que de Él no me puedo burlar. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 1, verso 7? Que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Y es por esta razón que para poder servir y ministrar al pueblo de Elohim se requiere que haya temor hacia Él. Porque si una persona está viviendo en el temor a Elohim, ya es una garantía que va a tomar decisiones con sabiduría, que va a ejercer su ministerio con sabiduría. ¿Por qué? Porque vive en el temor a Elohim. Siempre va a tratar de conducirse rectamente. Así que si estamos siendo llamados a servir, adquiramos este principio, el temor a nuestro Elohim. ¿Amén? Correcto. Dice también el pasuk, Anshe Emet, personas de verdad. Y claro, se refiere a personas que siempre hablen con la verdad, pero también se puede traducir como personas auténticas, que no se pongan máscaras a la hora de servir a Elohim, que no quieran agradar solamente a los hombres y que con ese afán de querer quedar bien ante los demás se ponen máscaras. Porque si bien estamos hablando de personas que tienen cualidades especiales para servir a Elohim, esto no significa que sean personas que no tienen ningún defecto. Entendamos que como seres humanos también estamos llenos de defectos y que estos también se van a notar, pero que esos defectos no agredan nuestra veracidad y que mostrarnos ante los demás con nuestras virtudes y con nuestros defectos también nos habla de autenticidad y que todos, absolutamente todos, tanto los que ministran como los que son ministrados, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero que aún en ese proceso de perfeccionamiento tenemos que mantenernos con veracidad, con emet, con verdad, viviendo de una forma transparente. Y de esa manera seríamos anshe emet, personas de verdad. Recordando lo que dijo el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 25, por lo cual desechemos toda mentira y hablemos siempre la verdad, mostrándonos con verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros los unos de los otros. Y finalmente, el último requisito que aparece en este versículo es sonebatzá, que deseche la avaricia.
Y este requisito o condición no puede ser pasado por alto por ningún motivo. Porque una persona que tiene un corazón lleno de avaricia va a estar predispuesta a ser sobornada. Es propenso a aceptar el cohecho. Y peor, si tiene que juzgar algo, no lo va a hacer con un juicio de equidad, imparcial. No, sino que se va a inclinar hacia donde están sus intereses. Por eso es que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, en la primera carta que le escribe en el capítulo 3, verso 8, que cuando él haga una selección de diáconos o de servidores, porque eso es lo que significa diáconos, los que van a servir, los que van a ministrar, ¿cómo tienen que ser? Y dice, tienen que ser honorables, honestos, sinceros, no dados a emborracharse, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Si ustedes se dan cuenta, estos requisitos que está diciendo el apóstol Pablo son exactamente los mismos que Yitro le dijo a Moisés. Exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque Shaul está extrayendo de la Torá estos principios de elección y se los está diciendo a Timoteo. Los servidores tienen que ser, ¿qué? Honorables. Eso es lo que dijimos al principio. Anshe Jail, hombres de virtud que sepan ejercer el poder. ¿Cómo se puede ejercer el poder? Siendo honorables. Y luego dice sinceros. Esto significa Anshe Emet, personas de verdad. Y cuando dice no dados a emborracharse, esa expresión puede caber en Ire Elohim, temerosos de Elohim. Y finaliza diciendo no codiciosos de ganancias deshonestas. Es decir, sonevatzah, que detesten la avaricia, que no estén allí solamente porque quieren obtener un beneficio a costa de los demás. No, sino que todo lo que hagan lo hagan con un corazón desinteresado. Sonevatzah. ¿Se dan cuenta? La Brit Hadashah mantiene los mismos principios que presenta la Torá al momento de elegir a los que van a servir o a los que van a ministrar. Así que meditemos pues en estos principios, que si realmente queremos ser siervos de Adonai, empecemos a levantar la mano, pero no de forma literal, sino levantarla implica levantar nuestro espíritu, levantar nuestro carácter, levantar nuestras acciones, que se muestre y que se evidencie que hay temor de Elohim en nosotros y que somos personas de verdad, dignos de ser tomados en cuenta. Que el Eterno nos ayude en esto. Amén. Y bueno, por último, quiero que veamos la forma en la que Moisés acató este consejo. Porque les mencioné al principio que Moisés perfeccionó la idea de su suegro, la mejoró todavía. Y esto aparece a partir del verso 25 del mismo capítulo que hemos estado leyendo, Éxodo capítulo 18. Dice allí que en efecto, Moisés escogió de entre todo el pueblo a personas llenas de virtud y con todas las cualidades que Jetro le había recomendado, y que los puso por jefes sobre el pueblo, sobre grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 y grupos de 10. Hasta allí va acatando el consejo al pie de la letra. El verso 26 dice, y estos juzgaban al pueblo en todo tiempo, pero los asuntos difíciles los trataba Moisés, y ellos solamente juzgaban los asuntos más simples. Y ya lo estoy traduciendo directamente de cómo está escrito en hebreo, porque si lo leo en las traducciones, ya sea Reina Valera o cualquier otra, quizás no se note la diferencia. Pero en el verso 22 les recuerdo que Jetro le dijo a Moisés, Be'ayat kol adavar gadol y aviu aleja. Todo asunto grande lo tratarás tú. Y los asuntos pequeños, los servidores a quienes tú vayas a poner por jefes. Pero en el verso 26 no aparece la palabra adavar gadol. No, sino que aparece la palabra adavar akashe. Y esta expresión ya no hace referencia a un asunto necesariamente grande, sino más bien a un asunto difícil, complejo, dificultoso. Porque puede haber asuntos que a la vista de todos resulta ser grande,
pero es fácil de resolver. Y pueden haber asuntos que a la vista de todos pueden parecer pequeños, pero son complicados, son complejos. Pondré un ejemplo. Si hay un litigio donde una persona le debe dinero a otra, y por poner una cantidad en una denominación actual, vamos a decir 1 millón de pesos. 1 millón de pesos aquí en México es muchísimo dinero. Entonces, ese asunto, a la vista de muchos, puede considerarse un asunto grande. Pero tal vez cuando se revisa el caso, puede ser sencillo de resolver. No hay tanta complejidad en el asunto. Y también puede existir otro litigio donde una persona le deba solamente 1,000 pesos a la otra persona. Y bueno, 1,000 pesos comparado al 1,000,000 de pesos, podemos decir que considerablemente es una cantidad mucho menor, ¿cierto? Y a lo mejor a la vista de muchos, este caso puede ser considerado como un problema menor, pero a la hora de examinar el caso, resulta que hay muchas complicaciones porque hay un contrato enredoso, porque hay muchas personas involucradas, porque hay distintas versiones, etc. Es decir, el problema realmente está complicado. Aunque no se trata de una gran cantidad, no significa que el caso sea simple. ¿Me estoy dando a entender? Porque a lo mejor un abogado o un defensor pueda resolver sin problema el caso de 1,000,000 de pesos, pero no pueda resolver el caso de 1,000 pesos. Por la complejidad del asunto. Creo que estoy siendo claro. Por lo tanto, eso fue lo que hizo Moisés, a diferencia de lo que Jetro, su suegro, le aconsejó. Tú resuelve los asuntos grandes y los pequeños déjaselos a los jefes. Y ahí Moisés no siguió al pie de la letra ese consejo. No es que lo haya desechado, sino que lo perfeccionó, sino que comprendió cuál realmente era su tarea, atender qué asuntos. No los asuntos que a la vista de todos pueden ser considerados grandes, sino asuntos de mayor complejidad, donde se requiera más sabiduría todavía para resolver el caso. Así que consideremos esto. No siempre lo que consideramos pequeño puede ser sencillo o simple. De hecho, el Eterno también mantiene este mismo principio y nos deja a nosotros, en cierto modo, resolver algunos asuntos, obviamente con su ayuda, pero nos deja resolver esas cosas. Pero lo que para el hombre es imposible, para Kadosh Baruj Hu, todo es posible. Es decir, donde nuestras capacidades ya no dan, el Eterno interviene de una manera espectacular. Él resuelve lo que para nosotros es complejo, imposible, difícil. Por eso es que también dice la Escritura que su mano hace proezas, su mano hace maravillas. Y porque en Él está todo el conocimiento y toda la sabiduría. Toda la ciencia está en Él. Y a final de cuentas, todo nuestro servicio es por Él y para Él. Todo lo que hagamos aquí es para servirle a Él, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, porque Él es el que nos da las capacidades para servir. Baruch Hashem. Que el Eterno nos ayude a ser buenos servidores de Él. Shalom, shalom.